Buenas tardes para todos, ¿me escuchan? Buenas, ¿me escuchan? Excelente. Bien, buenas tardes para todos, señores. Antes que nada, quería comentarles que todas estas sesiones que vamos a estar teniendo van a ser grabadas de tal manera que ustedes puedan, posterior a la sesión, puedan acceder a dichos videos y puedan hacer retroalimentación o puedan hacer consultas sobre alguna parte del video. Entonces, de ese lado que tengan también ustedes un respaldo para las siguientes sesiones, ¿verdad? Si ustedes en algún momento del video o en algún momento de la sesión necesitan interrumpir la clase para hacer alguna consulta, no hay ningún tipo de inconveniente. ¿Sí? Esto es totalmente abierto, solamente que tenemos que tratar de que cuando uno esté hablando, si algún compañero está hablando, esperar a que se libere para que otro compañero pida la palabra, de tal manera a organizar un poco la sala, o si no vamos a entrar en una situación de conflicto y no nos vamos a entender. Bien, habiendo dicho eso, reitero, todas las sesiones de ahora en más van a estar grabadas y esas sesiones van a ser subidas al canal, y esa dirección yo voy a compartir tanto en el grupo de WhatsApp que se tiene, y también va a estar disponible desde la plataforma de la universidad. Eh, el día de hoy lo que nosotros vamos a estar haciendo es vamos a estar cerrando ese proyecto base que nosotros habíamos trabajado en los videos anteriores, que yo había compartido en las plataformas, y sobre ese proyecto vamos a estar trabajando. Yo voy a compartir mi pantalla y voy a ir codificando ese proyecto, y voy a ir evidentemente explicando cada línea de código que vaya realizando. Eso evidentemente después va a estar disponible para que ustedes puedan accederlo como ejemplo, ¿sí? ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna duda? Bien, si normalmente si hago así algunas consultas y no hay ningún tipo de respuesta, si el silencio es lo que continúa, vamos a decir que no hay dudas, ¿verdad? O no hay consultas, entonces yo voy a dar continuidad a lo que yo estoy realizando, ¿sí? Bien, voy a compartir mi pantalla y les voy a mostrar el proyecto que yo tengo para que ustedes me confirmen que es esa la última versión de la que ustedes también tienen. ¿Están viendo ya mi pantalla? Excelente. Bueno, acabo de entrar yo en el proyecto desde mi ID NetBeans. Nosotros habíamos denominado el proyecto ALC. Dentro de ese proyecto nosotros teníamos paquetes de trabajo, y dentro de estos paquetes nosotros teníamos la clase de conexión que estaba explicada en uno de los videos. Después habíamos hecho un ejemplo de uso de antipatrones, en donde nosotros aquí habíamos representado el esquema en donde no existen patrones de diseño, donde cada programador tiene la potestad
utilizar su propia lógica para la resolución de alguna situación problemática. ¿Sí? Habíamos codificado esto y esto lo habíamos probado. Después de esto teníamos otro paquete donde ya utilizábamos los patrones, donde teníamos ya el DTO, que es el transporte de datos, el uso de la interfaz y la implementación de dicha interfaz. ¿Me confirman que tenemos hasta aquí? Asumo que si uno tiene es porque todos tenemos la misma versión. Bien, entonces lo que nosotros tenemos que el día de hoy hacer es ya culminar ya el uso de este proyecto, el proyecto base, porque en la siguiente sesión virtual nosotros ya nos abocamos de lleno a lo que son el manejo de hilos a nivel de Java, procesos utilizando hilos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar directamente contra el motor de base de datos, pero realizando múltiples inserciones de datos, múltiples operaciones de datos, de tal manera a poder demostrar que si nosotros sobrecargamos todos los procesos en un solo hilo, si nosotros sobrecargamos todos los procesos en un solo hilo, evidentemente va a ser un poco más lento el tiempo de respuesta de la aplicación en sí. Entonces, para poder llegar a ese nivel, tenemos que nosotros cerrar este proyecto y ver realmente cómo estas operaciones que habíamos hecho a modo de ejemplo van a estar culminadas en forma correcta, utilizando patrones de diseño, siguiendo las buenas prácticas de desarrollo. Porque al final siempre hay como una hay como una convivencia, ¿sí? A nivel de desarrollo nosotros no solamente tenemos que saber aplicar los patrones de diseño, sino que también tenemos que conocer las buenas prácticas de desarrollo para poder aplicar esos patrones. Y entonces eso es lo que quiero cerrar con ustedes en este que dice ejemplo de perfil usuario DAO Implement. Nosotros hasta este punto habíamos llegado, habíamos creado las clases del DAO Implement e implementábamos la interfaz de usuario DAO. Una vez que empezamos la implementación de una interfaz, tenemos o estamos nosotros obligados a implementar todos los métodos que están declarados dentro de esta interfaz. Si yo voy aquí a perfiles usuario DAO, voy a encontrar que aquí está el método del agregar perdón, acá me faltó, había un error de sintaxis. Voy a tener el modificar, el eliminar, el recuperar único, recuperar registro y el método getMensaje. Una vez que yo haya declarado aquí los métodos o haya modificado, fíjense que ahora yo acabo de hacer una modificación de sintaxis y en el momento de hacer esta modificación de sintaxis empezó a explotar por todos lados. ¿Por qué? Porque todas estas clases, ejemplo 1, ejemplo 2 y el perfil DAO, lo que están haciendo es están implementando la misma interfaz. Y como la interfaz es la plantilla de trabajo que se debe de respetar al 100%, estas clases no están respetando al 100% porque aquí originalmente se llamaba modificar. Entonces yo al modificar mi interfaz, evidentemente esto van a empezar a tener errores, ¿sí? Entonces, como yo sé cuál es el error, directamente puedo agregarlo de esta manera, ¿sí? Y ahí me va a desaparecer. O lo que tendría que hacer en caso de que yo no sepa cuál es la modificación es nuevamente hacer clic y darle la opción de implementar todos los métodos abstractos, y una vez que le di esa opción, esto ya queda obsoleto. Fíjense que aquí abajo se quedó el modificar.
Entonces esto tendría que borrarlo en forma manual. Entonces eso es un poco para poder tener en cuenta a la hora de trabajar con las interfaces, que siempre que ustedes modifican una interfaz que ya tenga clases que implemente dicha interfaz, van a tener esta situación, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos finalmente deben de respetar lo que está dentro de la interfaz. Bien, habiendo dicho eso, quiero empezar a trabajar en esta clase. Esta clase, si nosotros nos fijamos, cuentan con el método agregar, modificar y eliminar, que van a hacer referencia a datos que van a contener o que van a ser contenidos dentro de una tabla de una base de datos, ¿sí? ¿Por qué hago mención a esto? Porque dentro de un DAO, dentro de un esquema DAO, normalmente lo que hacemos es llegar a la fuente de datos. Pero la fuente de datos no necesariamente sí o sí debe de ser una tabla de una base de datos. Una fuente de datos puede ser un archivo TXT, puede ser un archivo JSON, puede ser un Excel, puede ser otro programa, puede ser un web service que consuma datos de otro programa. El punto aquí, señores, es importante nada más recalcar que la fuente de datos es lo que nosotros tenemos que conocer, y en este caso nuestra fuente de datos es un motor de base de datos, o mejor dicho, una tabla que se encuentra dentro de un motor de base de datos. Por eso es que están estos métodos que están directamente relacionados a una tabla. Si nuestra fuente de datos no hubiese sido una tabla, probablemente estos métodos no hubiesen estado, o hubiesen estado otros métodos que, que se necesite para poder acceder a dichos datos o modificar dichos datos, ¿sí? No es necesario que o sí ustedes siempre estén trabajando con estos métodos, y tampoco es necesario que sí o sí tengan codificados, ¿sí? Ayer yo estuve trabajando con los alumnos de en la sede de España, y ahí en una de esas situaciones un alumno me pregunta si qué pasa si en esta clase yo solamente codifico el método agregar, pero yo no necesito eliminar, porque por política de la empresa yo no voy a eliminar ningún registro. Entonces la respuesta es que si ustedes no necesitan codificar el método, no lo tienen que hacer, o sea, no es una obligatoriedad que ustedes codifiquen. Esto está aquí, está implementado por regla de la implementación de una interfaz, pero no necesariamente tienen que ustedes codificar. Ustedes directamente pueden dejar esto de esta manera y codificar el método agregar, el modificar y los demás, y el eliminar queda totalmente así como está. No hay ningún método. Eh, perdón. Acá, en este método nosotros vamos a codificar todas las operaciones, o sea, vamos a tener todos los códigos que tengan que ver con el método agregar. Acá vamos a tener los getters, vamos a estar utilizando los getters, porque desde otro punto es donde nosotros vamos a estar cargando los datos. En el DAO, nosotros en el DAO directamente recuperaríamos los métodos. Entonces aquí utilizaríamos los get, ¿sí? Dentro de un ratito ya vamos a ver. A lo que yo estaba haciendo mención y lo que quería llegar es, al punto a donde quiero llegar es que si por ejemplo ustedes no necesitan realizar el método eliminar porque porque la política de su empresa
les dice que por ninguna circunstancia se tiene que eliminar un registro de la base de datos, entonces ustedes no están obligados a codificar este método. Es decir, acá no tienen que preparar el delete de ese registro, pueden dejarlo así como está y no va a haber problema. A eso es lo que me refiero. Ustedes eligen qué método codificar porque finalmente después ustedes van a elegir a qué método le van a invocar. ¿Se entendió un poco? ¿Se entendió? Bien. Entonces, ahora sí ya empezaríamos a codificar esto. Primeramente, lo que tenemos que tener en cuenta aquí es que tenemos que hacer las declaraciones de las variables que vamos a estar utilizando para poder llegar a hacer todas las operaciones. Entonces, cuidando siempre la regla de encapsulamiento, las variables tienen que ser privadas, ¿sí? Entonces vamos a necesitar una variable mediante el cual vamos a llegar al gestor de la conexión a la base de datos. Entonces esto va a ser así: conexión bd.conexión. Esto me aparece de esta manera porque esto no es que es un error, sino que me indica el primer conexión bd, me indica el paquete en el cual se encuentra. Fíjense que mi paquete se llama conexión bd y el punto indica la clase que contiene ese paquete. Entonces ustedes lo que pueden hacer, así como lo hago yo, es borrar esta primer conexión bd, pedir el import directamente haciendo el import. Acá arriba ya se hizo el import, entonces ya no vamos a tener que hacer conexión bd, directamente el nombre de la clase y luego la variable. Yo normalmente cuando la clase no es muy extensa en cuanto al nombre de la clase, siempre le pongo el mismo nombre, todo con minúscula. Lo pongo eso a modo de referencia. Mientras más referencia ustedes tengan a la hora del uso de las variables, mejor para ustedes, porque en algún momento su codificación va a empezar a crecer, y mientras más larga se vuelva la codificación o mientras más grande se vuelva el proyecto, mejor documentado ustedes tienen que tener, de tal manera que lo puedan entender en el transcurso del tiempo. Y una de las maneras de documentar es justamente en el momento de declarar las variables. Entonces, si ustedes aquí, por ejemplo, le pusieran AC123, con el tiempo tal vez ese AC123 va a causar cierta duda de para qué yo creé esta variable. Entonces, eso hace que sea pérdida de tiempo nada más para el desarrollador. El tiempo que ustedes invertirían en desarrollar, tendrían que invertir en investigar primeramente qué era AC123. Sin embargo, si ya ponen directamente conexión, entonces ustedes ya asumirían de que la variable conexión es una variable que se está utilizando para poder acceder a la conexión de una base de datos. Entonces, por ese motivo, normalmente yo siempre recomiendo de crear variables con nombres que les sirva a ustedes de referencia. Bien, la siguiente declaración sería algunas variables de tipo string. Esas variables de tipo string estaríamos utilizando para cuando tengamos que armar el SQL y para los mensajes. Nada más que eso. Dentro de un rato ya vamos a estar utilizando y ya va a quedar bien claro cuál es el uso que le vamos a estar dando. Seguidamente necesitaríamos también una clase que Java utiliza para hacer todas las operaciones contra el motor de base de datos, y en este caso esa clase es el prepare statement. Fíjense que acá justamente le está diciendo que es una clase del paquete java.sql. ¿Qué quiere decir esto? Es una clase preparada del lenguaje nativo, del lenguaje Java, para poder hacer operaciones de índole o de tipo SQL. ¿Cuáles van a ser esas operaciones? Van a ser el insert, el update, el delete, los select, ¿sí? Entonces, como
Esto sí ya es un poco largo, el nombre de la clase directamente aquí le ponemos, yo le pongo PS, una abreviatura de Prepare Statement. Y también vamos a necesitar otra clase que es el result set. También es java.sql. Esta clase nosotros vamos a estar utilizando para poder contener los resultados de una consulta SQL. Con el prepare statement nosotros vamos a ejecutar las operaciones, vamos a ejecutar el insert, vamos a ejecutar el update y vamos a ejecutar el delete. También vamos a ejecutar los select. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un insert y un select? Que los select te devuelven algún registro. Entonces, los registros que te van a devolver el select o que te devuelve ese select van a ser administrados por esta clase denominada resultSet. Dentro de un rato vamos a codificar y ya van a poder visualizar eso. Pero esa es un poco, esas son las variables que vamos a estar utilizando. Prácticamente con esas podemos hacer todo el trabajo ya aquí. Bien, para empezar a codificar ya la operación, nosotros deberíamos de crear ya un método constructor de esta clase perfil usuario DAO implement. Entonces, a modo de agilizar esto, hago un control espacio y ya tengo ya aquí el método constructor. Solamente necesito el método constructor que no tiene ningún parámetro, el vacío. Entonces, dentro de mi método constructor de la clase voy a crear ya la instancia de la conexión, que sería conexión es igual a nueva instancia de la clase conexión BD. En el momento de generar esta instancia ya debería de estar conectado al motor de base de datos. Para hacer un poco un refresh, vamos a hacer un control click y voy a fijarme que dentro del método constructor de la clase conexión ya se está tratando de establecer la conexión con el tipo de motor de base de datos que nosotros previamente les seteamos. Entonces, cuando ustedes, voy a cerrar un poco esto para no tener tantos abiertos. Cuando ustedes realizan el new connection, ya directamente eso ya va a estar gestionando la conexión a su motor de base de datos. Bien, y una vez hecho eso, en teoría nosotros acá ya tenemos que empezar a codificar el método agregar. Los métodos agregar, modificar y eliminar todos devuelven booleano. ¿Por qué te devuelven un booleano? Porque son métodos que realmente lo que hacen es alterar el registro de una tabla. Y nosotros, como programa, cuando hablo de nosotros me refiero a como programas o como desarrolladores, nosotros tenemos que tener la certeza de que la operación fue exitosa o bien si hubo un error durante la ejecución de esa operación. Por eso es que estos métodos devuelven un estado o true o false, asumiendo de que si la operación fue exitosa siempre debería de devolver true, y si hubo un error durante la ejecución de esa operación lo que devolvería es un estado falso, de tal manera que el programa pueda interpretar ese estado y le dé una alerta finalmente al usuario final diciéndole: si le invocamos al método agregar y el método agregar me devuelve true, evidentemente yo le puedo decir a mi usuario la operación fue exitosa. Pero si al invocar al método agregar el método me devuelve falso, yo tengo que asumir de que hubo un error y entonces le avisaría al usuario diciéndole operación no fue posible o inserción no exitosa. Verifique, consulte con el administrador, verifique los datos que está ingresando o algún tipo de mensaje que el programa le va a tener que mostrar al usuario. Y entonces por eso es que estos métodos devuelven booleano. Entonces esto por el momento yo le voy a poner acá un retorno y le voy a retornar falso para que no me pinte como error nada más mientras codifico. Aquí
lo que tenemos que hacer es transformar esto que nosotros habíamos puesto a esto. Esto tenemos que transformar y documentar bien para que en el transcurso del tiempo no tengamos dudas sobre esto. Por sobre todo porque si una sesión, si un ejercicio lo hacemos bien, prácticamente los demás son ya copiar y pegar y modificar según necesidad nada más, siempre y cuando ustedes capten la idea central, siempre y cuando ustedes entiendan bien el bloque de código. Por ese motivo es que lo que vamos a hacer es vamos a documentar. Yo voy a dejar documentado eso aquí y vamos a tratar de explicar lo más detalladamente posible, y si hay dudas vamos a tratar de que esas dudas sean aclaradas, ¿sí? Aquí hay, vamos a decirle, ciertos pasos que ustedes como desarrolladores tienen que seguir, y durante el paso, cada paso tiene, vamos a decirle, unas reglas que seguir, una reglamentación. Si ustedes cumplen los pasos y cumplen todas las reglas de cada paso, vamos a estar evitando prácticamente el 95% de la posibilidad de que ocurra errores. Entonces por eso es importante este momento, este punto. Vamos a poner el paso 1. El paso 1 consiste en iniciar el proceso de manejo de transacciones y codificar el query SQL. Así mismo. ¿Qué significa iniciar el proceso de manejo de transacciones? Nosotros en nuestra clase conexión.transacción, nosotros habíamos conversado de que teníamos la transacción iniciar, confirmar y cancelar. ¿Qué eran las transacciones? Eran controlar todas aquellas operaciones que van a modificar datos dentro de una tabla. Como el método agregar va a ser un insert, entonces nosotros tenemos que controlar que dicha transacción sea exitosa para poder hacer commit. Commit era sinónimo de que la operación fue exitosa, y confirmar acción o confirmar modificación. Y si la operación tuviese un error, la transacción tendría que ser cancelar. Cancelar sería rollback. Rollback era sinónimo de deshacer la última operación realizada. Entonces, lo primero que nosotros acá vamos a hacer es vamos a iniciar esta transacción. Esto probablemente lo que me está pidiendo es el import. Ahí está el import agregado. Y bien, y lo siguiente que me dice es iniciar el proceso de manejo de transacciones y codificar el query SQL. ¿Qué significa codificar el query? La variable que nosotros declaramos aquí arriba, SQL, es una variable de tipo cadena. SQL es igual, y aquí directamente yo tendría que poner el query que yo voy a armar. ¿Cómo puedo yo hacerlo en forma rápida y por sobre todo poder controlar ya que la sintaxis esté bien? Porque para el paso 1 tenemos la regla ya directamente al codificar el query. Esto es muy importante. Codificar query vamos a decirles tener cuidado durante la aquí, ¿en qué sentido? Cuidado en la sintaxis.
Es muy importante. Vamos a ver por qué. Voy a abrir mi motor de base de datos. Nosotros teníamos este TALC. Nosotros teníamos una tabla que usábamos como ejemplo denominada perfiles de usuario. Cuando yo voy a armar la sintaxis utilizando el Postgres, puedo hacerlo directamente de la siguiente manera: seleccionar la tabla, dándole clic derecho sobre dicha tabla, diciendo script y pedirle qué script es el que yo quiero seleccionar. Yo puedo directamente pedirle el insert, el update, el delete, los select o la creación de la tabla, ¿sí? En este caso nosotros, ¿qué operación necesitamos? Necesitamos el insert. Entonces, al cliquear insert script, lo que va a suceder es que el administrador, que en este caso es el pgadmin, ya me va a preparar ya la sintaxis de tal manera que yo pueda realizar el insert modificándole estos datos que están aquí. Dentro del primer paréntesis me muestra la columna ID, descript y comentario. ¿Por qué me muestran estas tres columnas? Porque mi tabla perfiles de usuario tiene ID, descript y comentario. Entonces eso es lo que nos está mostrando aquí. Y en el paréntesis del value lo que nos muestra son los símbolos o los signos que representan al parámetro que se le va a tener que indicar para dicha columna. ¿Qué sería esto? Parámetro para columna ID, segundo parámetro para la columna descript, tercer parámetro para la columna comentario. Si aquí hubiese existido 10 columnas, aquí tendría que existir 10 parámetros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo acá voy a hacer? Como mi ID es autoincremental, yo había creado una ID autoincremental, entonces esta columna yo puedo eliminarla. Y al eliminar esta columna, evidentemente tengo que suprimir también este símbolo de interrogación que representa el primer parámetro. ¿Por qué? Porque si no voy a tener un error. ¿Cuál va a ser el error? Me va a decir en algún momento: vos me estás indicando dos columnas y en contrapartida me estás indicando más parámetros, o viceversa. Por eso les decía que la regla de oro, o la regla, para no ser exagerado y decir regla de oro, la regla es cuidar la creación de la sintaxis. Porque si yo aquí quiero probar, voy a poner acá test martes, un comentario, ok, nada más. Les voy a mostrar qué es lo que yo tengo actualmente dentro de la tabla perfiles de usuarios. Estos son los test que yo tengo actualmente, aparte de los valores que habíamos probado ya en algún momento. Fíjense que tengo código hasta el código 5. Entonces, si yo esto ejecuto, al ejecutar me dice que la operación ha sido exitosa y en contrapartida una fila fue afectada, dice. Entonces, si yo refresco esto que estoy viendo aquí, fíjense que ahí está test martes y la columna de comentario ok, y el código ya es código 6, ya se autogenera eso en forma automática. Entonces, si yo aquí cometo algún error de sintaxis al ponerle S, por ejemplo, evidentemente ahí ya me va a decir no existe la relación, ¿sí? O al equivocarme y quitarle la coma, fíjense, tiene más columnas de destino que expresiones. ¿Por qué? Porque esto asume como si fuese un solo dato, y aquí nosotros tenemos dos columnas. A esto, este es el punto muy importante en este primer paso, en donde
tenemos que nosotros armar el query o codificar el query y tener cuidado durante la construcción de ese query, durante la sintaxis. Entonces, ustedes bien pueden hacer lo que yo acabo de hacer. Ustedes pueden armar su query en su motor de base de datos y primeramente ustedes ejecutan esto. Y una vez que ejecuten y la operación haya sido exitosa, entonces ustedes aquí ya comprueban de que su sintaxis está en forma correcta. Entonces, sobre seguro ustedes hacen esto, copiar, y vienen aquí y acá le dan pegar. Evidentemente esto no tiene que quedar acá como valores constantes, tiene que quedar nuevamente el signo de interrogación, así como originalmente estaba el query. ¿Se entendió el paso número 1 con la regla número 1? Bien. Entonces, pasamos al paso 2. El paso 2 vamos a decirle que es ya preparar la operación para la ejecución. Nosotros aquí estamos realizando el query. Este query finalmente se tiene que reemplazar estos valores, y una vez que se reemplazan esos valores nosotros tenemos que ejecutar esa acción. Pero ¿cómo nosotros vamos a llegar a ejecutar esa acción? Aquí nosotros habíamos declarado una clase de prepare statement, o mejor dicho, una variable de tipo prepare statement. Esa variable es la que nosotros aquí vamos a estar utilizando, porque es gracias a esa variable que vamos a poder primeramente setearle los datos, que serían estos valores. En vez de valores constantes deberían de ser seteados los valores, y seguidamente la ejecución de dicha acción. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Es decir, prepare statement o ps, variable ps, es igual a, llegamos a la variable conexión, punto, el método que tenemos que utilizar aquí es el método denominado obtener conexión, y ese obtener conexión, o a continuación del método obtener conexión, usar este método que dice prepare statement, que sería preparar la operación para poder realizar la ejecución de dicha acción. ¿Por qué tenemos que llegar al método obtener conexión? Porque el método obtener conexión, si ustedes se fijan, lo que hace es retornar esta variable conexión. Y esta variable conexión, ¿qué es lo que tiene? Fíjense aquí, en este punto. Lo que aquí nosotros estamos haciendo es, estamos gestionando una conexión. Al gestionar esta conexión, si la conexión fue exitosa, toda la referencia de la conexión es asignada a la variable conexión. Entonces, el método obtener conexión, por detrás lo que está haciendo es, está accediendo a la referencia de una conexión a un motor de base de datos. Por eso es que nosotros aquí tenemos que llegar al método obtener conexión y luego preparar el statement para poder hacer la ejecución de esta operación. Y aquí lo que me está indicando es que tenemos que encerrar la sentencia o el bloque con la sentencia o el bloque con un try catch. Si yo le pongo sentencia, lo que me va a hacer es me va a encerrar esta línea de código. Y si le pongo encerrar el bloque, lo que me va a hacer es ponerme aquí el try, y todo esto me va a meter dentro del try. El try catch a nivel de Java es el manejo de las posibles excepciones que se podrían dar. Todo esto son los códigos en donde se podría generar alguna excepción o algún error,
Y el capt sería el lugar en donde se captura ese error y se maneja ese error. Entonces, si el lenguaje les pide encerrar un bloque try catch, en un bloque try catch, mejor dicho, esto no es una opción, esto es una obligación. Si yo le pongo sentencia, fíjense que el try me puso acá nada más, porque aquí lo que puede ser que haya error, porque en este momento recién se está haciendo el prepare statement. En este momento todavía no se está haciendo el prepare statement. Pero como les digo, si ustedes se fijan en el bloque try catch, lo que hace es acá le pone, y si esto hubiese más línea de código en donde pudieran haber error, él no le va a estar pidiendo agregar un nuevo try o agregar un nuevo try, sino que una sola vez se agregó el try y luego ya un solo catch para todos esos posibles errores. Pero repito, eso es una situación que no afecta la ejecución del código. Si ustedes quieren agregarle solamente la sintaxis, va a estar bien, o si quieren hacerlo de esta manera, también va a estar bien. No, el código no va a ser alterado, solamente que va a estar acá más cargado, nomás van a ver más try, pero solamente eso. Entonces eso sería la realización del paso 2. En el paso 2 prácticamente no existe una regla que seguir, porque la única regla sería agregar el bloque try catch, y el bloque try catch es una obligación. Si ustedes no agregan eso, no van a poder continuar porque les va a dar error, o van a poder continuar, pero cuando van a ejecutar el programa les va a decir que no se puede ejecutar porque existe un error en esas líneas. Entonces pasamos al paso 3. ¿Se entendió el paso 2? El paso 2 es sencillo, vamos a hacerle. Es esto nada más. No hay mucha vuelta en este. No hay muchas líneas de código. ¿Sí? Ahora, el paso 3 sí ya implica un poco más de código. ¿Por qué? Porque en el paso 3 nosotros lo que tenemos que hacer es el seteo de los parámetros. ¿Qué significa seteo de parámetros? Tenemos que utilizar el get para poder, o los get para poder acceder a los datos. ¿Qué parámetros? Estos parámetros. Cuando nosotros armamos el insert, nosotros dijimos que esto representaba el valor que se le iba a asignar a la columna descript, y esto representa el valor que se le va a asignar a la columna comentario. Entonces aquí dijimos que son los signos que representan a los parámetros, y eso es lo que acá en el paso 3 tenemos que hacer. Tenemos que cargar los valores tanto para la columna descripción y como así también como para la columna comentario. Entonces, ¿cómo hacemos esa carga? Directamente ya usamos el prepare statement. Va a ser de esta manera: prepare statement punto set. Recuerden que set siempre es asignación y get siempre es recuperación. Nosotros, ¿qué tenemos que asignar acá? Tenemos que asignar el valor para la columna descript y para la columna comentario. Y aquí vamos a poner la regla a seguir o a tener en cuenta. Mismo tipo de datos que mismo tipo de datos o sea las columnas de la tabla. Voy a explicar esto. Mismo tipo de datos a los que posean las columnas de la tabla. ¿Qué significa eso? Cuando ustedes declararon una tabla, construyeron su tabla, cuando declararon la columna descript, ustedes aquí le especificaron qué tipo de datos va a contener esta columna descript. Tanto la columna descript como la columna comentario poseen caracteres. Entonces, significa que lo que ustedes le tienen que pasar
a la columna descript y comentario son valores de tipo caracteres. Si le pasan valores numéricos, evidentemente eso va a lanzar una excepción, va a lanzar un error. Entonces, eso es lo que significa mismo tipo de datos a los que posee a las columnas de la tabla. Entonces, aquí en set van a ser set stream. Ambos van a ser set stream. Si aquí hubiese existido una columna que necesitaba un valor numérico, en vez de set string sería set int. Si mi columna, por ejemplo, fuese una columna de tipo fecha, tendría que usar yo set date. Fíjense un poquitito que yo acá, esto es el set int, el set date. También existe, por ejemplo, el set doble para valores con decimales. Diferentes tipos de datos. ¿Por qué? Porque ustedes pueden trabajar con diferentes tipos de datos a nivel de las consultas, a nivel de las columnas SQL. En este caso es setString. Y fíjense que aquí me pide dos parámetros. El primer parámetro te dice parameter index, índice del parámetro, y el segundo parámetro te indica el valor. ¿Qué significa esto, señores? Una vez que hayamos verificado que ambas columnas sean string, yo puedo hacer copiar y pegar, y ambos voy a usar set string. Pero como yo le tengo que indicar de que el valor que yo quiero enviar va a estar directamente apuntando a la columna de script por un índice, y el índice empieza siempre en 1, y el orden siempre es orden 1, orden 2, orden 1, orden 2. Si hubieran 10 columnas, todo entre comas, evidentemente va a ser 1, 2 al 10. Entonces, al ponerle aquí el índice 1, yo estoy representando que el valor que yo aquí le cargue, ese valor va a estar directamente relacionado a esta columna. Y entonces al poner el índice 2, el valor va a estar directamente relacionado a esta otra columna. Entonces, esa es parte de una regla importante, tener en cuenta índices de las columnas. Si yo acá por algún motivo tipeando pongo así 12, va a dar un error porque no existe índice 12, solamente existe índice 1 e índice 2. Y aquí es donde usamos el objeto DTO como valor, DTO.getDescript, y este sería DTO.getCommentary. Ahí es donde estamos usando los getter para recuperar los valores. Bien, eso sería el paso número 3 con su regla, o con sus reglas en este caso, porque anotamos dos reglas. ¿Alguna consulta en este paso número 3? Bien. Finalmente, una vez que hayamos seteado todo, el paso 4, lo que nosotros hacemos ya es, acá dijimos preparar la operación para la ejecución, y en el paso 4 lo que hacemos ya directamente es la ejecución. ¿Cómo hacemos la ejecución? Nosotros habíamos dicho que tenemos que controlar si la operación fue exitosa o no. Entonces vamos a agregarle un bloque condicional, un if con su else, y vamos a decirle ps, que es la variable, punto, llamamos al método executeUpdate, que está aquí abajo está. El método executeUpdate es el método utilizado para hacer todas las operaciones de ML, es decir, para las operaciones donde se hace manipulación de datos. ¿Cuáles son esas operaciones? El insert,
el update y el delete, así como está acá mostrando, insert, update o delete. Entonces esta invocación a este método executeUpdate nos devuelve un valor de tipo int. ¿Qué significa este valor de tipo int? Significa la cantidad de filas que fue afectada con la ejecución de dicha operación. Si la cantidad de filas es mayor que 0, asumimos que la operación fue exitosa. Si la operación, si el método devuelto es menor que 0, un valor negativo, es porque hubo un error. Voy a mostrarles el ejemplo para que tengan bien claro acá. Esta ejecución me había dicho que una fila fue afectada, ¿sí? Entonces, si esto yo ejecuto, me va a devolver un valor 1. Sin embargo, si hubiese existido una sintaxis errónea, al ejecutar esto, me dice que hay un error de sintaxis cerca de la sintaxis value. Y entonces, al existir un error, el dato que se devuelve es negativo, menos 1. Entonces, lo que nosotros aquí hacemos es nada más que verificar que la operación me devuelva mayor que 0. Repito, si te devuelve mayor que 0 es que la operación fue exitosa. Sin embargo, si la operación te devuelve negativo es porque hubo un error. Entonces, si la operación fue exitosa, nosotros hacemos lo siguiente: conexión.transacción. La transacción va a ser confirmar. Confirmar era sinónimo de commit. Y luego de hacer la confirmación, el retorno correspondiente. Si la operación fue exitosa, dijimos que la operación tenía que retornar true. Pero si esto no fue exitoso, entonces esto tendría que, en vez de confirmar, sería cancelar. Esto retornaría false. Este return false que está aquí está de más. Y quedaría, este bloque quedaría de esta manera. El paso 4 es la ejecución de la operación. Y directamente, si la operación es mayor que 0, se hace commit, o se hace confirmar y se devuelve true. Si la operación es menor que 0, se cancela dicha transacción y se retorna falsa. Me está dando un error porque me dice que necesito agregar un return, asignar un return. ¿Por qué? Porque no estoy cubriendo todos los posibles casos en donde se tenga que retornar un valor. ¿Qué significa eso? Si la operación aquí transcurre normalmente, puede ser que entre aquí, en este bloque. Si entra dentro de este bloque, va a retornar true. Si no entra dentro de este bloque, va a retornar falso. Pero ¿qué pasa si hay un error? Si hay un error, también yo tengo que retornar algo. Por eso es que me está dando ese error, valga la redundancia. Entonces, si entra dentro del catch, asumimos de que, o mejor dicho, tenemos la certeza de que existe un error. Entonces, ante el menor indicio de que hay un error, se tiene que retornar siempre falso, en este caso. Y aquí usamos la variable msj para comentarle get. El método getMessage lo que hace es te devuelve el mensaje, el texto con el mensaje de la causa del error. Entonces esto le estamos asignando a esta variable. Bien, eso sería la ejecución del paso número 4. ¿Se entendió el paso 4, señores?
Bien, y prácticamente aquí lo único que tenemos que agregarle ya es un bloque final, que así como su nombre lo dice, es finalizando todo. Y este bloque final lo que va a hacer es, esto es buena práctica nada más ya. ¿Por qué decimos que es buena práctica? Porque nosotros hasta este punto ya hemos realizado toda la codificación para que el programa en este momento realice una inserción. Pero para poder realizar la inserción nosotros primeramente tuvimos que acceder a la conexión y tuvimos que crear este objeto prepare statement. Ambos objetos finalmente aquí en este punto ya no van a ser utilizados. Y entonces al no ser utilizados, lo que nosotros normalmente recomendamos es siempre cerrar la conexión y del prepare statement hacerle también un close, es cerrar. Esto es a modo de que se libere memoria. Entonces esto también nos pide un bloque try catch, que va a ser un bloque interno aquí. Si yo no hago esto, la ejecución del programa va a continuar, solamente que esto la conexión va a quedar abierta y la memoria que estaba siendo utilizada por este prepare statement también va a quedar activo, y en algún momento eso puede llegar a enlentecer un poquitito cualquier tipo de aplicación, por sobre todo el tema de la conexión a la base de datos. Bien, ahora sí, señores, con esto nosotros prácticamente llegamos ya a la finalización de lo que tenemos que nosotros conocer para poder trabajar con cualquier tipo de operación de tipo insert. Los 4 pasos fundamentales están aquí y básicamente estos 4 pasos se van a estar siendo replicados en las demás operaciones. Les muestro cómo. Aquí inicia el método y aquí finaliza. Bueno, entonces todo esto lo tengo que seleccionar, lo copio, voy al modificar y lo pego. En las 3 operaciones, en el agregar, en el modificar y en el eliminar, prácticamente son los mismos pasos, son los mismos bloques de código. Por eso es que mencionaba al inicio que si este ejercicio lo hacemos en forma correcta, le dedicamos el tiempo, hacemos la práctica y entendemos por sobre todas las cosas, para los demás ejercicios no vamos a tener mayores dificultades, porque en teoría vamos a seguir los mismos pasos. En el modificar, ¿qué es lo que se tiene que modificar? Valga la redundancia, evidentemente lo primero que se tiene que modificar es el query, ¿sí? Entonces directamente aquí nuevamente puedo ir hasta mi tabla, clic derecho, script, y aquí en este caso ya hago el del update. Entonces sería de esta manera. Esto es mi PK, por ende debería de estar acá dentro de lo que sería condición. Aquí voy a borrar la coma porque o si no voy a tener un error de sintaxis. Y bueno, y esto sería la sintaxis de mi update. Entonces esto tendría que copiarlo, me posiciono nuevamente dentro de mi programa y aquí ya tengo la codificación del query SQL, ¿sí? El paso 2 no se modifica, ¿sí? Tampoco se modifica el paso 4, solamente se modifica el paso 1 y el paso 3. ¿Por qué el paso 3? Porque en el paso 3 lo que se tiene que hacer es se tiene que hacer el seteo de los parámetros, y acá nos dice claramente tener en cuenta los índices de la columna. Y fíjense que ahora yo tengo columna 1, columna 2 y ahora ya tengo una tercera columna. Columna 1 está bien el get de script. La columna 2 está bien get comentario, pero yo aquí
vuelvo a decir, tengo ya una tercera columna y esta tercera columna ya representa al ID. Y el ID ya no es string, el ID ya es un valor numérico, entonces esto va a ser así. Set in parámetro 3 y dentro de este parámetro, ¿qué es lo que vamos a poner ahí? DTO.getID. El método getID ya automáticamente te devuelve un valor numérico. Entonces, de esa manera ya se terminó la codificación del update. Solamente tuvimos que modificar el paso número 1 y el paso número 3. Evidentemente también tuvimos que tener mucho cuidado, porque si cometemos un error en la sintaxis, evidentemente eso después va a repercutir. Y ya ha finalizado mi modificar. Y mi eliminar también tiene el mismo paso. Tengo que venir aquí y en vez de insert into, esto va a ser el delete from de esta tabla, y lo que tengo que hacer es tengo que agregarle el where, la condición, que sería esto que está acá. Copio esto que está acá arriba y le pego ahí. Entonces delete from de la tabla usuarios donde se cumpla dicha condición. Ya he modificado el paso 1. Lo siguiente que tengo que modificar es el paso 3. ¿Cuántos parámetros ahora yo tengo? Solamente tengo un solo parámetro y el único parámetro es de tipo numérico. Entonces estos que están aquí están mal. Borro esto y este setString tendría que ser, en este caso, setIn. Y en vez de DTO getDescript, que va a ser aquí, perdón, ya acá ya no uso DTO porque acá directamente estoy pasándole ya como un valor de tipo integer. Entonces el DTO aquí va a ser directamente la variable ID. Entonces modifiqué el query, modifiqué el seteo y después lo demás queda totalmente igual, no hay ninguna modificación. Y fíjense, señores, yo invertí mi tiempo para explicarles paso a paso todo el agregar, pero si esto podemos entender, si esto queda bien claro, prácticamente el modificar y el eliminar lo terminaríamos en un abrir y cerrar de ojos. Va a ser muy rápido eso, porque repito, los bloques son prácticamente estándares. ¿Se entendió, señores, hasta aquí? Bien, entonces prácticamente por hoy vamos a dejar hasta estas tres operaciones, y lo que vamos a hacer es vamos a probar esto para que ustedes también lo puedan replicar esto en sus hogares, ¿sí? ¿Cómo hago estas pruebas? Esto ya guardo. Tengo aquí un paquete luego laboratorio ALS en donde yo estaba luego probando mi conexión en algún momento. ¿Qué es lo que yo aquí ya no voy a apuntar a conexión? Directamente tengo que apuntar a mi perfil usuario DAO implement. Entonces va a ser así: perfil usuario DAO implement. Vamos a poner perfil es igual a new perfil DAO implement. Estoy creando la instancia de mi DAO implement, perfil punto, y ahí tengo ya el método agregar. Voy a tener acá el método modificar y el método eliminar. Pero fíjense que mi método agregar me está pidiendo un parámetro de tipo perfil usuario DTO. Entonces también yo necesito crear el objeto de tipo DTO. Perfil, control espacio, acá está. Perfil usuario DTO.
DTO es igual a new perfil usuario DTO. Creo la instancia y este es el que tengo que cargar primeramente. DTO punto y ahí utilizo los set. Set descripción. Desde el DTO. El comentario. Desde el DTO. Estoy cargando el objeto DTO y luego voy a preparar un bloque con un bloque if. ¿Para qué? Para dejar el mensaje que le estaba mostrando o le estaba explicando hace un rato. Ahora sí voy a poder invocarle al perfil punto agregar, y el agregar directamente ya autocompleta con el DTO. Si el agregar es igual a true, dijimos que me tiene que decir si no, guardo esto, le doy clic derecho, ejecutar archivo, conexión establecida, operación exitosa. Si vengo y me fijo dentro de mi tabla, actualizo esto, fíjense que ahí está el código 8, test desde el DTO, comentario desde el DTO, el código 8. Ahora voy a mostrar la modificación. Para poder hacer la modificación y la eliminación yo tengo que conocer el código, ¿sí? Yo ahora sé que el código es código 8, entonces voy a cerrar un poco porque esto está muy cargado. Y el código entonces va a ser así: dto.cid. Yo sé que el código 8 es el que quiero modificar, entonces test desde el DTO modificado. Y en vez de llamarle al agregar, le tengo que llamar modificar. Clic derecho, ejecutar nuevamente, operación exitosa. Actualizo esto, fíjense que ahí me dice ya test desde el DTO modificado y el comentario también fue modificado. Y ahora por último la operación del eliminar, que aquí en vez de llamarle al modificar tendríamos que directamente llamarle al método eliminar y pasarle el código 8 para que él pueda eliminar ese registro. Clic derecho, ejecutar archivo, operación exitosa. Vengo aquí, actualizo y el registro número 8 ya fue eliminado. Bien, está funcionando nuestro código. Hasta aquí tenemos alguna consulta, señores.
Sí, eso es lo que nosotros después vamos a hacer en estos métodos. Estos que están acá abajo, recuperar único y recuperar registros. Eso lo vamos a hacer a continuación de que ustedes puedan llegar hasta este nivel, para no sobrecargar demasiado la sesión de hoy. Pero están aquí los métodos, justamente. Cuando ustedes quieran recuperar un registro, van a invocarle a este recuperar único. Y si ustedes quieren recuperar todos los registros, acá vamos a estar teniendo la codificación para recuperar todos los registros. Por ejemplo, pongámonos en el ejemplo de una tabla de personas. Si yo quiero recuperar una sola persona, probablemente voy a pedirle el número de cédula de esa persona. Y aquí va a estar toda la sintaxis para recuperar un solo registro. Y si quiero recuperar todos los datos de esa persona, aquí va a estar la sintaxis para recuperar la lista de personas. Pero repito, eso lo vamos a hacer en la siguiente sesión. Pero lo vamos a hacer, eso no despreocúpense. Bien, ¿se entendió hasta esta sesión, hasta este punto? Sí, perfecto. Lo que yo voy a hacer, señores, es, una vez terminado esto, voy a levantar el video en el canal y voy a compartir con ustedes la URL para que ustedes puedan, evidentemente puedan darle seguimiento a esto. Pero todavía no voy a compartir con ustedes el proyecto, porque lo que yo quiero es que ustedes sigan el video y conforme ustedes conforme sigan el video vayan codificando de la misma manera que yo que fui haciendo el día de hoy, de tal manera que ustedes vayan practicando, y si hay algún problema, entonces ustedes me avisan y hacemos, por ejemplo, el viernes podemos hacer una sesión rápida para ayuda, si ustedes necesitan ayuda, o una sesión de aclaración, puede ser el jueves. O sea, eso ya dependería de ustedes, pero la idea es que ustedes, siguiendo el video, vayan codificando para que también vayan para que se puedan familiarizar con el código. Pero después, evidentemente, yo después les voy a estar pasando el proyecto actualizado, de tal manera que ustedes tengan también siempre la última versión. ¿Se entiende cuál va a ser la temática? ¿Alguna duda, señores? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Algo que quieran comentar? Bien, estamos todos bien entonces. ¿Sí? Empezamos más, fueron desertando por el camino algunos. Eh, no importa, luego con el video se van a poner a punto, ¿sí? Bien, de mi parte ha sido un placer, señores. Si no tenemos alguna consulta, voy a proceder a guardar el video. 1 hora 13.